vamos a conversar con el alcalde Cristian Fernández. Él es un reconocido político y líder social del sur peruano. Él es alcalde de Tipán, municipio distrital del sur del país, en Arequipa, en la provincia de Castilla. Vamos a dialogar con él sobre varios aspectos que tienen que ver con el quehacer político nacional. Alcalde Cristian, gracias por estar con nosotros esta mañana. Qué grato, estimado Fernando. Un saludo muy cordial a todos tus seguidores, a la teleaudiencia y a Prensa Perú. Se han reunido ustedes, los líderes municipales, últimamente con el Ejecutivo. Hay requerimientos. Háblenos de eso, por favor, que necesitan ser atendidos por parte del Ejecutivo, ya que ustedes tienen una inmensa responsabilidad como alcaldes de primera línea con los ciudadanos de nuestro país. Sí, nosotros estamos convencidos que el Perú debería trabajar paralelamente con los 4 niveles de gobierno. Quiere decir el Ejecutivo, la región, las provincias y por ende los distritos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay unas medidas importantes que se están tomando desde el Ejecutivo para poder subsanar aquel flagelo que tuvimos en el descuento en el Fondo Común. El Fondo de Compensación Municipal es el elemento más importante y el aporte de parte del gobierno para que las municipalidades puedan subsistir. Pero pienso yo que está mal distribuido. Hay municipios que devuelven millones al Estado porque no tienen y no saben cómo gastarlo o invertirlo, pero en cambio hay municipios que solamente sus transferencias le llegan para subsistir su planilla. Más allá, con ese fondo común no pueden ni siquiera elaborar una ficha técnica, que es el principal requisito para poder acceder a una obra de transferencia para nuestro municipio. Bueno, entendemos que el Fondo Común, el Fondo de Compensación Municipal al que nos hacemos referencia, es un fondo establecido por ley para atender justamente los requerimientos que ustedes como autoridades tienen en sus municipios y que hoy en día, al sufrir este recorte, se ven afectados. ¿Cuál sería la propuesta, para que este tema quede zanjado y el Fondo de Compensación Municipal verdaderamente cumple ese propósito, no solamente para las municipalidades que tienen ingresos enormes o medianos, sino sobre todo la gran mayoría de municipios, distritales sobre todo, rurales, valga la redundancia en nuestro país, y cuyo fondo común es mínimo, y que un aumento de 2 a 4% tampoco es gran cosa, ¿no? Entonces, ¿qué propuesta eso habría? ¿Que haya un tope mínimo, por ejemplo, para ese fondo común? Buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa? El reparto del 2% se ha hecho a través de, me imagino, un conjunto de sabios, un grupo de expertos, han definido desde la capital cuánto te pertenece como distrito, tomándose los datos del INEI de hace más de 10 años. Las poblaciones han crecido y por ende las necesidades. Se debe hacer una actualización. No es posible que un municipio que tenga 500 habitantes reciba 36,000 soles mensuales y luego le obliguen a tener una planilla mínima respetando la idoneidad de 15 trabajadores. Solamente se iría, en el peor de los casos, en pagar el gasto corriente. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegue el Día de la Madre? ¿Qué es lo que pasa cuando las municipalidades, que son el primer centro de intervención ciudadana, el primer nivel de intervención con las personas, somos los distritos? ¿Qué hace un distrito menor para celebrar un Día de la Madre, un 28 de julio, un 7 de junio, Día de la Bandera, Navidad, Año Nuevo? Tiene que recurrir a hacer unas actividades o pedir ayuda para poder hacer eso. Entonces, pensamos nosotros que debe hacerse una actualización y las transferencias deben ser proporcionadas a las necesidades. Si yo veo que una municipalidad no puede cumplir con sus proveedores, no puede pagar a sus empleados, algo está pasando. O sea, no es posible que se tenga que arrastrar inclusive, ¿no?, de las gestiones anteriores, documentación, para poder habilitar, para ponernos en orden. Nos exigen Contraloría, la OSI, todos los días documentación, y para eso hay que tener personal estable. Necesitamos, y nosotros pedimos a las autoridades, al primer nivel de gobierno, a la Presidenta de la República, que se actualice y que se vea la necesidad.
¿Cómo es posible también en estos tiempos medir que de 500 a 1000 tenga la ínfima categoría en los municipios y de 1000 a 2000 otra categoría? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo 999 habitantes y estoy bordeando los 1000? Sigo recibiendo los 36.000. O sea, necesitamos que haya un trabajo técnico, ¿no? Un trabajo técnico. ¿Cuál sería una propuesta que ustedes plantean? Porque usted también es un directivo de un gremio más importante de alcaldes del país, que es de Remurpe, ¿no? ¿Y cuál es el planteamiento que ustedes tienen ya, por ejemplo, para el Ejecutivo o el Legislativo? Nosotros como Remurpe pedimos lo siguiente. Primeramente, un incremento del fondo común, aunque sea gradual. O sea, ¿qué es lo que tenemos que nosotros ver? El compromiso político. Cuán difícil hubiera sido para la señora presidenta tomarse una foto con los 500 alcaldes que han venido a reclamar una cosa justa. No reclamamos porque nos sobra, estamos reclamando porque nos falta. Movilizar 500 personas con todos los gastos para venirse aquí a Lima y hacer un planteamiento no es venir a insultar a nuestra autoridad. Nosotros respetamos a la presidenta, respetamos al Congreso y a todos los niveles de gobierno con de la misma manera que nosotros lo respetamos, pues exigimos el mismo respeto. Como autoridades hemos debido ser escuchados. Nosotros nos sentamos con el Premier y llegamos a un acuerdo. 4:30, Cristian me dijo, vamos a estar nosotros en el local que elija el congresista Martínez. Nosotros 4:30, 5, y para las 6 de la tarde, 6:30 nos diga que no nos va a recibir. Entonces, no somos burla de nadie, nosotros venimos con respeto y por lo tanto exigimos el mismo respeto. Aplaudimos la decisión que tuvo la presidenta conjuntamente con su equipo técnico de devolver a través de una partida de 500 millones para poder resarcir esa falencia que tuvimos. 500 millones que, por cierto, no significa la solución del problema, ¿no? Pero, digamos, ya hay una voluntad del Ejecutivo, digamos, como que la antena, el radar político del Ejecutivo está tomando ya en consideración las propuestas que ustedes como gremio, como alcaldes le hacen. Y esto tiene que ver ahora, alcalde Cristian, con respecto a la personificación del político peruano, porque usted ha dado con un detalle, ¿no? Un ministro queda con ustedes a una hora, pero sin embargo después no asiste. Digamos, esto tiene que ver con una formación política. Y usted es un líder en el sur de nuestro país, en Arequipa. Hace falta, digamos, un renacimiento político, de ideario político en el país, de las personas que ejercen o van a hacer o hacen la política en nuestro país. ¿Cuál es su pensamiento respecto al tema? Lo que nos hace falta entender que la vocación de servicio y la meritocracia no se compra a través de una amistad. Pienso que el gobierno, los ministros, debería tomar en cuenta esos dos factores: meritocracia, capacidad. Y si nosotros ponemos encima de la mesa, porque son cargos a dedo, ha llegado el momento de reunir, ya se vienen las elecciones 2026, pienso que un gran cambio nos hace falta. Y desde los espacios en que nosotros podamos contribuir para ese cambio, pienso que se deben juntar diferentes personalidades, diferentes maneras de pensar, diferentes religiones y armar un proyecto, un compromiso Perú para poder lograr un cambio verdadero y un desarrollo donde la principal, lo fundamental sea la persona humana. El desarrollo de nuestra persona debe primar por encima de todas nuestras condiciones personales. ¿Qué duda cabe que se requiere realmente una formación política para estos tiempos, para los desafíos de nuestro país de estos tiempos? Y esto tiene que ver, sin duda alguna, con aspectos, por ejemplo, que deben ser tomados en cuenta en el país por parte de los políticos. Hay propuestas políticas, hay nuevos partidos políticos que están surgiendo en nuestro país. Hay proyectos políticos, por ejemplo, que apuestan algunos para que el Perú sea un país federalista. Otros plantean que un país cuya economía, cuyos impuestos, cuya política fiscal sea diferente a la que tenemos, donde
la minería pague sus impuestos de donde saca, por ejemplo, los minerales, y no los pague los impuestos aquí en Lima, en San Isidro, ¿no? Entonces, en fin, partidos políticos, por ejemplo, como X que hay, por ejemplo, acá en el Perú hay un partido político que ha nacido hace poco, ha logrado su inscripción y está creciendo como la espuma. Por ejemplo, Salvemos al Perú propone una nueva forma del quehacer político en materia económica, en materia de descentralización. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, Sí, Cristian? totalmente de acuerdo. Ha llegado el momento de hacer un gran cambio. Y en ese gran cambio, ¿cuál tiene que ser la propuesta? Lo escuchaba en el tema de Salvemos al Perú, ¿no? Tiene que ser un partido político orientado a la excelencia, a través de sus bases, de sus militancias. Y también ha llegado el momento en ser pioneros de la descentralización, que es una palabra que solamente va de letras y nombres. Una verdadera descentralización, convocar a verdaderos profesionales donde tengan ese desprendimiento, ese compromiso Perú de poder sacar adelante sin ver sus intereses por encima. Tiene que primar. Por eso digo yo, y lo he dicho varias veces, hay que poner lo que están poniendo las gallinas encima de la mesa y tener un compromiso. Pero para eso necesitamos a la derecha y para eso necesitamos a la izquierda. Solo no puedes caminar. Salvemos al Perú como partido de centro que está creciendo y está haciéndose ya está sonando en todo lado. Piensa y debe pensar que solos no pueden ir. Necesitamos convocar a las mejores mentes. Y a lo mejor habrá uno que otro outsider por ahí. Hay agujas y miles de agujas en medio de los pajares, pero hay que descubrirlo. Y hay que trabajar, hay que hacer una formación política porque no podemos estar en lo mismo. Ahora, ¿cómo lograr, digamos, ese consenso, esa unidad de pensamiento político en el país? Por ejemplo, recordar, por ejemplo, cuando nace la República, ¿no? Como a quienes debemos el tener una república, el tener un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, porque esto no se conoce. Personas que lucharon, por ejemplo, por tener un país como el que tenemos políticamente, no se les menciona. Por ejemplo, el ejemplo de José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, cómo se enfrascaba en los debates en el Parlamento a inicio de la República contra Monteagudo, que era el defensor o el alfil de San Martín, porque ellos apostaban por una monarquía constitucional, mientras Bolívar no. Y esos debates frondosos, ¿no?, que dieron pie a tener la República, no se valora eso. El Parlamento también ha perdido su esencia, Cristian. No sabe dónde está parado muchas veces el parlamentario, no sabe el curul que ocupa, lo que ha significado, ¿no?, tener un parlamento en nuestro país. Pues Esto pues merece un nuevo recordaris, ¿no? Sí, ¿No crees? mira, para garantizar las libertades, el modelo de Estado, los modelos de gestión, la independencia de los poderes públicos, lo voy a encomillar, han tenido que pasar grandes mártires, grandes personalidades, y cada una de esas personas ha dejado huella. Yo te voy a mencionar a uno quien recuerdo. Ha hecho su paso por una municipalidad, Barrantes Minga. Dejó su vaso de leche y eso no lo va a borrar nadie. De esas personas estamos hablando. Necesitamos hacer una convocatoria, una convergencia de personas con desprendimiento total, que quieran a su país y que dejen las huellas que nos han dejado nuestros antecesores. Ha llegado el momento de poner los puntos sobre la I y presentar un plan Perú, un plan donde sean las principales decisiones que se tomen en proyectos integrales, pero no de nombre, integrales, que beneficie al sector más vulnerable. En campaña todos lo ofrecen, en campaña política todos dicen que van a solucionar la vida de las personas, pero eso no se soluciona con palabras, se soluciona con decisiones y se soluciona haciendo una convocatoria a unas personas que reúnan una capacidad, que tengan un compromiso y que tengan una meritocracia impecable.
vamos a juntarlas. No es difícil. Lo más difícil es no querer hacerlo. Estamos conversando con Cristian Fernández, él es alcalde de la Municipalidad Distrital de Tipán, en la provincia de Castilla, en la grandiosa región Arequipa. Alcalde, agradecerle el tiempo que usted nos concede. Sabemos que está en múltiples gestiones, nos recibe acá para conversar sobre estos temas y comprometerlo para seguir conversando muchos más temas cuando usted esté siempre por Lima, que son de sumo interés para nuestro público que nos siguen día a día. Sí, muy bien, les agradezco también a ustedes, señores periodistas, que ustedes son la parte más fundamental para que nosotros, las autoridades, podamos seguir una ruta gracias a sus comentarios, sus opiniones. Por ejemplo, en Arequipa, nosotros, si no fuera por el periodismo, estaríamos cometiendo algunas equivocaciones. Arequipa se maneja también en los 3 niveles de gobierno, como es el gobierno regional, que lo preside un gran hombre, un gran pensador, que viene de la pedagogía, de ser del rectorado de la UNCE, el doctor Roel Sánchez, una persona comprometida con la descentralización desde el espacio que tiene. Por eso es que nosotros pedimos que el gobierno le otorgue competencias al gobierno regional de Arequipa para que pueda desarrollarse. Solamente lo utilizan como caja, como cajero, como planillero, mas no tiene las competencias para desarrollar lo que es el tema de educación, el tema de salud, entre otros. Y él, con lo poco que tiene, descentraliza haciendo las obras en las provincias como en los distritos. Hay que apoyar, hay que llamarles la atención para que pueda regularizarse. A la señora presidenta, que por favor tenga una mirada hacia el sur. Tantos millones en transferencias hacia el norte, siempre ha sido el norte, el norte, el norte. Ha llegado el momento de que gire la cabecita para el sur. Los del sur también somos sus hijos, los del sur también somos peruanos y los del sur también tenemos muchas necesidades. Muchas gracias, alcalde. Muy bien, muchas gracias a ustedes, un abrazo para todos.